Muy buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo mi nombre, soy la profesora Anaís. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta nueva sesión virtual con la que veremos el tema a resaltar. Saben que cualquier duda estoy para servirles y les recuerdo el nombre de la materia, Sociología de la Organización, y la temática del día de hoy será el trabajo y las relaciones sociales. ¿Por qué es importante conocer este tema, chicos? Precisamente en la resolución de conflictos, para que la haya dentro de la misma, tiene que haber una situación en lugar. En este caso será el trabajo y las relaciones sociales. ¿Cómo intervienen las relaciones sociales para que el trabajo se dé de manera eficaz, efectiva y continua? Los subtemas que vamos a tomar en cuenta son el concepto y objetivo del trabajo, trabajo y necesidad, valor del trabajo, especialización del trabajo y progreso técnico, trabajo enajenado, división del trabajo, relación del trabajo, organización formal e informal de la empresa y los conflictos de la empresa. Vamos a empezar con la importancia que tiene el trabajo para cada uno de nosotros y obviamente de las personas. Es un empleo en el cual todos tenemos una familia, implica políticas que se van renovando, una religión que cada uno de los trabajadores o nosotros tenemos, y por supuesto esto nos lleva a obtener un sueldo para divertirnos o obviamente tener nuevos recursos para la obtención de necesidades a cubrir. ¿Cuál es la definición del trabajo? Es una actividad humana que requiere un esfuerzo físico o mental que se realiza con el fin de lograr objetivos y a través de la cual se pueden conseguir resultados económicos, psicológicos y sociales. Ojo, eso se pretende, que tengamos estos tres. Vamos a ver la importancia de estos tres porque en ocasiones o la mayor parte de las veces un problema que se ve mucho es que solamente la gente va por percibir un sueldo, más no porque en verdad quiera ir, y esto nos ocasiona no llegar a los objetivos principales de la empresa. Realidad social y cultural del trabajo. Está sociocognitivamente construido y el conocimiento sobre el trabajo. El aprendizaje es de modelamiento y moldeamiento. Las diferencias en el significado del trabajo. Este se da a lo largo del tiempo, entre culturas diferentes de cada una de las personas y dentro de una misma cultura al momento de que ya se incluyen a un equipo de trabajo. Las funciones psicosociales del trabajo. ¿Qué tiene de positivo las funciones psicosociales del trabajo? La función económica, estructura en la vida de las personas, oportunidad para desarrollar habilidades y conocimientos, transmite normas, creencias y expectativas, contribuye a la identidad personal y laboral, proporciona estatus y prestigio, así como poder y control. Las negativas, el estrés, insatisfacción, frustración, enfermedades físicas o mentales. Entonces, cuando nosotros estamos bien, vamos a tener un nivel medial, pero cuando nos ocasionan o le ocasionamos al trabajador cualquiera de las negativas, esto ya va a empezar a generar conflictos internos y es lo que debemos evitar. La explicación del comportamiento en el trabajo. ¿Qué interfiere? La personalidad de cada uno de los trabajadores, la percepción que se tenga y obviamente la organización. En esta debe de haber una centralidad, normas, valores y metas, y esto es lo difícil, que el trabajador las adopte como suyas, que vaya de la mano con nosotros dentro de la organización. Ese es el reto. La percepción del ambiente laboral. El ambiente influye en el comportamiento de las personas. La organización es un entorno psicológicamente significativo para sus miembros. Por supuesto que sí, miren, pasan más parte de su vida que en su propia casa, entonces estar dentro de un ambiente laboral negativo
no va a ayudar en nada. Tenemos que apoyar para que este ambiente sea propicio y adecuado y así podamos generar una empatía mayor para el cumplimiento de los objetivos. El ambiente laboral. Bueno, dentro del ambiente laboral tenemos dos, que es la realidad objetiva y la realidad subjetiva. ¿A qué nos referimos con esto? La realidad objetiva: tamaño, jerarquía de poder, división de tareas, normas de funcionamiento. Y la realidad subjetiva, que son las cogniciones, emociones, conocimientos previos, competencias, expectativas y preferencias subjetivas. ¿Cuál es la diferencia? La realidad objetiva es cómo está constituida la organización y la subjetiva es lo que el trabajador trae, ¿sí? Lo individual, lo que piensa. Concepto de clima organizacional. Es la percepción compartida por los miembros de la organización de atributos relevantes del trabajo, que resulta de la interacción entre las características objetivas de la organización y las características subjetivas del individuo. Entonces, si nosotros logramos incluir ambas, respetando obviamente las ideas, pero que también el trabajador respete las de la empresa y que lleguen a un mutuo acuerdo, vamos a lograr un clima organizacional adecuado. Características del clima organizacional. Es único para cada organización. Es una percepción de los miembros de la empresa que resulta de la interacción entre las características de la organización y las características del individuo. Es descriptivo y no evaluativo. Afecta a las actitudes y conductas en el trabajo. Es relativamente estable y se puede cambiar. Se puede operativizar a través de las observaciones y medidas de las percepciones. Entonces todo esto influye para que se logre un clima organizacional adecuado. Variables organizacionales. Tenemos el clima y la cultura. El clima son las percepciones individuales. Es descriptivo en todas las organizaciones y es cuantitativo. Y la cultura, que es el fenómeno grupal, que va basado en normas. No todas son iguales, son diferentes. Y este es cualitativo. El trabajo enajenado. ¿Qué es esto? El concepto de trabajo enajenado fue planteado por Carlos Marx, filósofo, sociólogo, político y economista del siglo XIX, en el marco de su crítica a las consecuencias negativas del capitalismo y su concepción de la propiedad privada con respecto a la clase obrera. El trabajo es la capacidad humana de crear, pero en el trabajo que realiza el obrero en la fábrica, esa creación le resulta ajena. Él solo vende a su patrón su capacidad de trabajo y el capitalista lo usa a su provecho, apropiándose de la obra, pagándole al obrero una suma por su esfuerzo, cotizable como cualquier otra mercadería. Entonces él que nos decía que tú llegas a aportar tus ideas y tú haces el trabajo, como dicen, la mano de obra dura, pesada, ¿no? Y sin embargo estás prestando ahora sí que un servicio y el patrón es el que se queda con la mayor parte de las ganancias porque tú te estás esforzando por sacar a la empresa adelante. ¿Por qué nos habla del trabajo enajenado así? Porque por esta situación el trabajador se empieza a sentir de manera negativa, ¿sí? Dice, ay, pues es que no soy recompensado, nada más me ven como una fuente más, pero yo soy el que estoy realizando todo y no hay una retribución, ¿no? Eso, si no se maneja de manera adecuada, causa frustración y al rato competencia. Entonces, él nos mencionaba que se interfiere mucho el puesto de como tal de obrero y del patrón, el cómo se lleva esta relación y que el trabajador no se sienta como simple generador, sino como parte de la organización. Es por ello que el trabajo no es parte del ser humano en el capitalismo, es algo externo, enajenado, que no le pertenece y por lo tanto lo degrada en lugar de complementarlo como debería ocurrir. Es así que la plenitud no la logra trabajando, sino cuando no lo está haciendo. Por lo tanto,
El trabajo rutinario solo alcanza sentido a través de la paga, que no debería ser el fin, sino que no debería serlo el trabajo en sí mismo. Sin embargo, él sabe que la ganancia no es para él, que haga lo que haga solo cobrará un salario que le permitirá subsistir, mientras que la plusvalía, fruto de su esfuerzo, será cobrada por su patrón. Como consecuencia, el obrero se siente insatisfecho y angustiado. Su libertad está cercenada cuando trabaja, porque no lo hace porque quiere, sino porque necesita ganar su sustento. O sea, que mientras trabaja no se siente el mismo. Su propia vida le resulta enajenada. De este trabajo enajenado surge la propiedad privada y la división de clases sociales. ¿Ustedes qué opinan? Especialización del trabajo y progreso técnico. De esto nos habla Adam Smith. ¿Qué nos decía él? En la concepción de Smith, el desarrollo o el progreso económico aparece caracterizado como un proceso endógeno, circular y acumulativo de cambio y transformación estructural, que resulta de las relaciones de interdependencia existentes entre el proceso de acumulación de capital, la expansión y el crecimiento de la producción, de la productividad y del empleo. En este proceso, el crecimiento del producto y de la riqueza social está determinado por la dinámica de la productividad y por el aumento del empleo de trabajadores productivos, el cual a su vez está determinado por la acumulación de capital. Por su parte, la dinámica de la productividad está determinada por la acumulación de capital y la progresiva extensión de la división de trabajo, lo cual se refiere a la organización de los procesos particulares de producción y lo que es fundamental y significativo en la estructura del sector industrial. Entonces él nos menciona que sí debe de haber una división para que haya un mejor funcionamiento en la organización y que cada quien se encargue de lo que le toque y no atrasen otros métodos que tenga la organización descritos. Ahí ustedes qué opinan. Él nos dice, ¿no?, que todo el empleo de los trabajadores productivos está determinado por la acumulación del capital. Produzco y recibo. Y entre más producción va a haber más trabajo y a la vez más capital. Smith le da gran importancia a la división del trabajo, ya que él sostiene que este factor incrementa los niveles de productividad, es decir, conduce a una mayor producción, salarios más altos, mayor renta, niveles más altos de consumo y al incremento de la riqueza de una nación, lo que conduce a una mayor acumulación de capital para generar un nuevo ciclo virtuoso de riqueza. Ahora vamos a ver el tema de relaciones laborales. La expresión de relaciones laborales se utiliza habitualmente para asignar las prácticas y las reglas que estructuran las relaciones entre los asalariados, los empresarios y el Estado en diferentes ámbitos, dentro de una empresa, una rama de actividad, un territorio determinado o la economía en general. Estas relaciones pueden ser individuales o colectivas, de modo que los actores pueden estar directamente implicadas o bien pueden relacionarse por medio de sus representantes, como pueden ser los grupos, los sindicatos de asalariados, las organizaciones empresariales o bien las instituciones del Estado. Asimismo, estas relaciones pueden ser informales y formales, acuerdos, convenios colectivos, reglamentos, leyes, etc. Entonces vemos que todo tipo de relación lleva, en este caso, a una situación, pero vamos a hablar de las relaciones laborales. Una de las teorías que se crean sobre estas relaciones, ¿no?, y que influyen para el clima organizacional es el cómo se comportan cada uno de los trabajadores. Aquí les voy a hablar de una teoría que ya habíamos dado la introducción, pero hasta ahorita les tocaba ya la definición y estructura de cada una de las teorías. Tenemos la teoría de MacGregor, ¿sí?, que nos habla de
de las personas denominadas como X y Y. ¿Qué nos decía? Que aquí se observan dos estilos de trabajadores diferentes, ¿no? Tenemos al trabajador X, que es al que no le gusta trabajar, ¿no? Es indolente, le huye a la responsabilidad, es poco ambicioso y quiere seguridad ante todo. ¿Cuál es su estilo? Quiere generar alto control, da especificaciones detalladas de trabajo, motiva amenazando la seguridad, ¿no? Lo podemos tener en trabajadores o jefes. O sea, el tipo de motivación de amenaza no es motivación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Nada de que, sí, tienes que venir mañana y si no vienes te descuento, ¿no? O te corro. Ese tipo de situaciones hay que tratar de dejarlas de lado. Hay que ver otro tipo de alternativas. Tenemos al Y. Le gusta el trabajo y es capaz de desarrollar su propia dirección y control. Acepta la responsabilidad y quiere ser parte de los nuevos frutos. ¿Cómo es? Confía y delega responsabilidades, da objetivos y políticas, motiva por promociones, es más responsable y da recompensas. Bueno, esa es una persona más centrada y sí se preocupa por su trabajo y hacerlo bien. Pero ¿qué creen? De repente llegó otro autor que se llama Uchi. Él nos dio otra que es la teoría Z. Él nos habla de que estas personas son leales y abiertos a causas comunes, buscan trabajar en grupos y compartir responsabilidades, desean ser estimados y sentir que pertenecen a un grupo. ¿Cuáles son los estilos que tiene? Participa y apoya los esfuerzos de trabajo, propina consenso y da recursos, motiva por reconocimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, el X solo va por ir, no le interesa en lo más mínimo sacar su trabajo, dirían por ahí, porque no le queda de otra. El Y sí le interesa trabajar, pero es más individualista, ¿sí? Como que sí yo lo hago, pero a mi modo. Y el Z ya empieza a trabajar en equipos y busca siempre una solución nueva, se adapta al cambio muy rápidamente. El X y el Y les cuesta mucho adaptarse a una situación modificada. Entonces, cuando llegue algo nuevo a la empresa, a estas dos personitas, ¿verdad? A estas dos personalidades, no les va a agradar mucho. Y a los que vienen con la teoría Z, sí. Por eso se recomienda que ya empiecen a ser de mente abierta, no seamos cuadrados, porque al momento de ser cuadrado empiezan las diferencias y ¿quién es el que se va a dañar? Tú, nadie más que tú, porque a fin de cuentas las decisiones que se tomen se van a realizar, pero hay que ver en qué rubro estás tú y tu personal y identificarlos, porque de acuerdo a eso van a tomar las consideraciones que se establezcan o que establezcas como gerente, ¿sí? Como jefe de área, que no sean cerrados, pero tampoco que sean muy individualistas. Hay que aprender a trabajar en equipo y aceptar las nuevas ideas. Ya no estamos ahora sí que en los tiempos de antes, en el yo mando, tú obedeces, ¿no? Ya eso quedó atrás. Entonces hay que empezar a trabajar con ello. Ok, ahí les doy una pregunta. ¿Cómo influyen las relaciones informales de los trabajadores en las relaciones formales que se dan dentro de la empresa en función del tamaño de la organización? Esto es una introducción al tema de relaciones informales y formales. Dentro de una organización hay una interacción entre las personas que puede ser positiva o negativa. Estas interrelaciones son mediadas por las normas sociales existentes dentro de la organización, que pueden ser informales o formales. Ok, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es una relación formal? Esta se forma entre personas que ocupan las diferentes posiciones de una estructura funcional dentro de una organización, y las relaciones informales son aquellas que se dan en la empresa de manera espontánea o no institucional, en las que se busca satisfacer las necesidades socioemocionales. Para que las relaciones formales funcionen,
deben hacer relaciones informales, es decir, las informales sirven como motor para las formales. Ok, ya llegas de cuenta, ya llegas al trabajo, ¿no? Ya te están dando tus políticas, tus normas, todas tus funciones y demás. Y llegas, te dicen, bueno, este es tu equipo de trabajo. Ya de ti va a depender y del contexto en el que encuentres y de cada una de las personas si se acercan o no, ¿sí? Cuando ya se forma una relación informal es cuando ya empieza a haber una comunicación asertiva, una empatía. Sí, nada de que llego y no saludo, no te cuesta nada saludar. Y si el otro no lo hace, tú sí hazlo, no porque el otro no lo haga, tú seas igual a esa persona, eso es lo que nos quieren decir aquí, ¿sí? Las relaciones informales son importantes. Hay que formar vínculos para que la relación formal se establezca, se nutra. Si tú tienes una buena relación con tu equipo de trabajo y le pides un favor o algo que te urja de la mejor manera posible, lo realizarán y con una respuesta positiva. Pero cuando no tienen una relación o dicen, no, que dicen, no, tenemos que entregar esto, ay, no, dile tú, me cae gordo. O sea, no, ya no podemos, y mucho menos en el trabajo. Hay que tener tolerancia, paciencia, empatía, porque sin esto no logramos las relaciones informales. Hay que respetar las ideas. Si no formamos las relaciones informales, mucho menos vamos a poder realizar una formal, y la realizaremos de manera negativa. Entonces, si a ti te cuesta trabajo desde ahorita aceptar opiniones de otras personas, aprende a aceptarlas, aprende a escuchar, porque eso es otra cosa. Cuando no sabemos escuchar, empezamos a decir cosas que ni al caso. Entonces hay que saber escuchar. ¿Sí? Si sabemos escuchar, vamos a poder apoyar en las relaciones informales. Escucho y respeto las ideas. Bueno, en 1927, Elton Mayo se encargó de llevar a cabo un estudio en Western Electric Company. La finalidad era determinar la relación entre la intensidad de la luz y la eficiencia de los obreros en la producción. Se concluyó que el nivel de producción depende de la integración social y no de la capacidad física o social del trabajador. La forma de actuar del individuo depende mucho del grupo, y la administración debe de tratar a los trabajadores como miembros y no como individuales. ¿Qué pasa? Dicen, mira, vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen sus fiestas en las empresas, en el área de trabajo. Pero no viene el área tal, nada más es para nosotros. No podemos estar excluyendo a la gente, chicos. Si se va a hacer algo, se hace para todos, ¿sí? En este estudio que él fue a realizar, efectivamente, dijo, a lo mejor lo que influye es la toma de agua. O sea, sí puede llegar a afectar, no les digo que no, pero pesa más todavía las relaciones que se tienen, porque a lo mejor si falta la luz, el agua, lo que tú quieras, dentro del área, alguno de ellos va a buscar una solución, siempre y cuando tenga una buena relación. Porque a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Se fundió un poco, ¿no? Pero lo sabe cambiar tal persona. Sí, pero como le caes gordo, no lo va a hacer. Entonces, cuando sí llevan una relación buena o positiva, va a acceder a un favor. Pero si no, vamos a tomar más tiempo que no tiene la empresa, vamos a requerir más dinero tirado a la basura, porque si tenemos trabajadores que lo pueden realizar, nos ahorramos la mano de obra. Entonces, a lo mejor alguien sabe realizar el trabajo, pero como le caiga mal el jefe, no lo va a hacer. Solo por esa razón. Y ahora ya todo lo que a lo mejor te hubieras podido ahorrar, y ya no lo pudiste hacer, y ya son gastos extras para la empresa, cuando tu capital, tu recurso humano, lo puede realizar, siempre y cuando se lo pidas de la mejor manera y haya una retribución, obviamente, más adelante, aunque sea social, pero que sí haya una motivación. Teoría de las organizaciones de Elton Mayo. A las personas las motiva principalmente la necesidad del reconocimiento,
la aprobación social y la participación de las actividades de los grupos sociales en que conviven. En una organización influye significativamente el comportamiento humano, teniendo en cuenta las relaciones informales. Entonces, como le estaba mencionando, a lo mejor no le puedes dar en cierta situación un aumento de sueldo. Pero ¿qué crees? Te doy un día libre. Pero ¿qué crees? El día de tu cumpleaños te traigo un pastel o tú dime qué es lo que te gustaría, ¿no? Pero ya te estás preocupando por él, o le pongo un cartel de feliz cumpleaños, le adorno su lugar. Todo eso son detalles que se convierten en verdad en el punto clave para que el trabajador se sienta parte de tu grupo de trabajo. Si tú lo realizas de manera satisfactoria, y aunque no seas el jefe, seas un compañero, pero estás en un equipo, realízalo y vas a ver una respuesta mejor y un comportamiento más positivo de la personita. La presencia de las competencias emocionales en el personal de cualquier empresa traerá beneficios para el desarrollo del individuo en su puesto de trabajo y brindará las herramientas necesarias para la resolución de conflictos que se puedan presentar. Las competencias emocionales son un aspecto que no solo tiene que ver con el control del carácter, sino que tiene mucho que ver con el trato de las personas y las maneras de demostrar y controlar los sentimientos. En la medida que una persona se conozca, puede aprender a controlarse y a su vez tener una manera adecuada de resolver diferencias que son inevitables que se presenten en el día a día en una organización. Con respecto a lo planteado anteriormente, el conflicto es una realidad importante con la vida de las empresas. Es algo inevitable según Coffer y Apte, que lo dieron esta teoría en 1979, que el conflicto resulta de dos o más tendencias de respuestas iguales pero incompatibles, pudiéndose definir también como aquel estado de tensión que surge entre dos o más partes porque tienen intereses iguales, diferentes u opuestos sobre alguien o sobre algo, a lo que ven difícilmente compatible o compatible con equidad entre ellos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver ahora sí los conflictos en la empresa. ¿Por qué se da un conflicto? Porque una persona no se siente bien y va a buscar con quién desquitarse. Eso es la realidad, ¿ok? El inconsciente actúa. Si a lo mejor esta persona está acostumbrada a que desde pequeña le enseñaron que los problemas se arreglan a golpes, los va a buscar arreglar a golpes, y eso nos habla de inmadurez emocional. La inmadurez emocional se confunde mucho. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La inmadurez emocional es cuando tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones, ¿sí? Pero que estas decisiones no se basen en nadie más, sino en lo que tú quieres como persona. No en lo que te enseñaron, sino en lo que tú quieres lograr sin afectar a otros, ¿sí? Buscando el bien, el control de emociones. Que no le eches la culpa a los demás de lo que te pasa, que aceptes opiniones. No significa que las vas a hacer, sino escuchar, que las escuches y digas, bueno, está bien, cada quien tiene su punto de vista y se respeta y ya, no pasa nada. Pero la mayoría de la gente no quiere tener la razón todo el tiempo, y eso genera conflictos y te deja tú de que hagas enojar al otro. Tú te haces daño como persona, ¿sí? Porque el otro a los 5 minutos ya se va a estar riendo de ti, y tú ya hiciste una bilis que después se va a convertir en una enfermedad física, ¿sí? Ya cuando te da diabetes, colitis, gastritis, todas las citis vienen de una enfermedad que empezó de la mente, que causada por estrés, ansiedad. Entonces la madurez emocional, repito, es cuando tú ya puedes controlar esas emociones. Si estás enojado, no te estás enojando con la persona, porque no todos se enojan por la misma situación. ¿Por qué te enojas? Por cierta característica. La mayoría de los enojos se dan porque tú tuviste alguna situación en la infancia que no pudiste superar. Luego si te dicen, ay, ¿por qué te enojas por algo tan tonto? Porque a lo mejor para esa persona no fue relevante, pero para ti sí, porque hubo un trauma ahí. Entonces
no superaste ese trauma y lo desquitas de grande. Los conflictos los generas tú y solamente tú te haces daño con ellos. Te repito, al rato se solucionan y tú ya te hiciste daño. Entonces hay que quitar esas culpas, esos conflictos internos. Es lo que ocasiona que los llevemos al área de trabajo y no debe de ser así. Los problemas de casa se quedan en casa, los problemas de la empresa se quedan en la empresa, los problemas con la pareja se quedan con la pareja. No tenemos por qué estarnos desquitando con otras personas. No podemos estar llegando de malas al área laboral por situaciones personales. Eso de que metan excusas de, es que tuve un problema personal y por eso no. O sea, sí, todos tenemos problemas, toda la gente tiene, chicos, todos. Pero no es válido estarse desquitando con los demás. Sí se vale contar, sí se vale escuchar, pero no desquitarse ni hacerle daño a otra persona por tus situaciones intrapersonales. Bueno, un conflicto que es una situación de antagonismo u oposición que resulta problemática y de difícil gestión. Es aquel estado de tensión que surge entre dos o más partes porque tienen intereses iguales, diferentes u opuestos sobre alguien o sobre algo, a lo que ven difícilmente compatible con equidad entre ellos. El conflicto surge dividido en una serie de circunstancias dentro de la vida de los equipos y de la vida de las organizaciones. Entonces esto se da por las diferencias en necesidades, valores y deseos, por las diferencias al percibir a los demás, por la suposición de posibles ganancias o pérdidas o por la falta de habilidad para integrar diferencias y la falta de habilidad para dar y recibir. Estos son unos ejemplos, me estaban pidiendo ejemplos, ahí hay algunos que se dan a lo mejor por las diferencias en necesidades, ¿no? Uno puede que tenga familia y el otro no. Uno tiene 5 hijos y el otro tiene 1, ¿ok? Y el sueldo o salario que está percibiendo no le está alcanzando y resulta que el que tiene 5 hijos sigue en el mismo puesto desde hace 15 años y el que no tiene ni familia ya lo subieron de puesto y pues, está solo, ¿no? Esto es envidia, chicos, coraje contra esa persona, pero repito, todo viene desde la parte de la familia, entonces aguas con eso, ¿sí? Se da mucho ese conflicto por la lucha de clases, ¿ok? Por las diferencias al percibir a los demás, las ideas, la aceptación de que hay otras personas que también necesitan expresarse y no los dejan hablar, no los dejan expresar lo que sienten, ¿sí? Entonces hay que aprender que no siempre vamos a tener la razón. Eso es lo que también ocasiona un conflicto grave dentro de la organización, que todo el mundo quiere tener la razón. Pues que la tengan, ya es su problema. Mira, no vas a estar involucrándote ahora sí que en un conflicto de esta naturaleza, porque la gente no cambia y no la vas a hacer cambiar de parecer. Tú ya vas a tener otro tipo de mentalidad, no seas como esas personas. Por las suposiciones de posibles ganancias o pérdidas, que era esta parte de los sueldos y de la lucha de poder, y por la alta habilidad para integrar diferencias y falta de habilidad para dar y recibir, ¿sí? A veces nada más nos gusta recibir, pero no nos gusta dar nada a cambio, ¿no? También es que de repente tú pides un favor y al rato, es que ya no le vuelvo a hacer favores porque yo le pedí una cosa tan básica y no me la pudo cumplir. Pero eso sí, cuando él necesitó, ahí estuve, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también hay que aprender a dar sin esperar nada a cambio. O sea, si te lo da, qué bueno, si no también, ¿no? Que no te afecte, porque eso también es un principal problema que se presenta ahí. Es que yo le presté tal día y no me lo ha pagado. No, bueno, pues ya no le vuelvas a prestar y ya, ¿no? O ya queda en ti si le vuelves a prestar o no, pero no te quedes con esa frustración y ese coraje, porque, repito, genera al rato roces laborales y en tu equipo de trabajo no van a poder avanzar simplemente por esa situación. Es que le debo, mejor ni le hablo, ¿no? Entonces, aclararlas y los problemas que se tengan, a lo mejor que le digan, pues ya déjale, pues págamelo cuando puedas, o ya déjalo así, pero que sí lo aclaren, porque cosas tan pequeñas como esas generan grandes problemas. Muy bien, podemos destacar 4 categorías que pueden ser consideradas
las 4 clases principales de conflicto. El conflicto de rol múltiple. Un ejemplo de un conflicto de rol sería la situación en que un gerente sufre presión para aliarse con un bando en la disputa organizativa relacionada con colegas y empleados. Tal vez tenga que elegir entre la lealtad hacia sus colegas o hacia su grupo de trabajo. Bueno, entonces el conflicto de rol es la decisión para ver a quién apoya, ¿no? Escasos de recursos. En todas las organizaciones hay una cantidad limitada de tiempo, dinero y recursos humanos disponibles para lograr las metas personales y de la compañía. Un fuerte conflicto principal surge como la demanda de los gerentes y los grupos de trabajo es mayor que la cantidad de recursos disponibles. Entonces sí, te dicen, quieren que haga circo, maroma y teatro, pero bueno, no hay recursos. Entonces tú tienes que buscar las alternativas para solucionarlo. Pero es muy diferente que busques las alternativas a que digas, no me lo dan. No, a lo mejor no te dan eso, pero tú buscas otros materiales o otra forma de solucionarlo. Valores y prioridades diferentes. A menudo el conflicto empresario más difícil de resolver es el que se relaciona con la diferencia de valores. Es importante que los valores cambien con el tiempo, puesto que son el fundamento del enfoque de vida del individuo. Por lo tanto, es improbable que las disputas entre grupos o individuos sobre la importancia relativa de valores básicos modifiquen o alteren la posición de cualquiera de los dos. Igual hay que respetar los valores y que vayan encaminados con los de la organización. Por eso desde el reclutamiento se observa esto. Desde que llega la persona, desde que empieza a hablar, tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te la van a pasar para que tú verifiques efectivamente si lo quieres o no en tu equipo de trabajo, y eso lo observas en su actitud. Desde ahí empiezas a medir si puede ser funcional o no y si va a encajar o no con los lineamientos de tu empresa. Diferencias de percepción de un problema. A pesar de que los miembros de una empresa pueden estar de acuerdo en términos generales sobre un problema, suele haber poco o ningún acuerdo acerca de los demás. Las diferentes percepciones de las causas de los problemas de la organización, su impacto y las soluciones apropiadas a menudo pueden crear comportamientos defensivos y conflicto entre los individuos o grupos de trabajo en la misma empresa. Entonces las formas de ver las cosas obviamente son diferentes y esto también genera un conflicto. Ahí te va un ejemplo. ¿Qué ve usted aquí? ¿Una copa o una silueta de la cara de 2 personas? Esta pregunta, quizá muy típica, no por ello útil y necesaria. Ambas respuestas son correctas y si usted que gestiona o forma parte de un equipo debe de ser consciente de ello, porque si no esa ceguera será el comienzo de una desaveniencia. Estamos hablando de la percepción. La percepción es un proceso por el cual recibimos impulsos del entorno y los dotados del significado a través de la mente, del conocimiento, de las experiencias y de las expectativas de la persona. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? La percepción de cada quien no es incorrecta, todos tienen una idea, respétenla. A lo mejor es como dicen, la misma gata pero revolcada, o la misma idea pero de diferente manera. Entonces aprendan a aceptar las ideas de los demás y a incluirlos y a incluirlas. No estén denigrando ni estén sacando a personas fuera de algún equipo de trabajo porque no comparten su ideología. Hay hasta ciertos niveles, pero hay que aceptar la idea, a lo mejor tratarlo de otra forma para que no se sienta mal, ¿sí? Nada más decirle, bueno, la idea va por ahí, pero yo también pienso esto, ¿no? Y bueno, yo también pienso esto, pero que lleguen a un acuerdo, incluyendo ambas ideas, porque todas las percepciones son diferentes, pero a fin de cuentas se llega a un mismo objetivo. Dado el ritmo rápido de cambio de las organizaciones en la actualidad, los gerentes deben enfrentarse regularmente con 3 clases de conflictos.
El primero, el conflicto grupal, suele tener que ver con los cambios en las políticas, prácticas y estructuras corporativas que sitúan a las unidades del trabajo del mismo negocio en lugares opuestos. A medida que las metas corporativas y la dirección estratégica cambian, es común encontrar que subgrupos de la misma compañía se pongan entre sí cómo lograr los resultados deseados. Otra clase de conflicto al que todos los gerentes se enfrentan es el conflicto entre personas, que a diferencia del de grupos, este ocurre a nivel individual. Es la tensión que surge entre individuos en una organización debido a las diferencias filosóficas y de percepción de la manera en que se debe llevar a cabo el trabajo, además de metas personales opuestas. Mientras que hay otras clases de conflictos, tanto en los niveles individual como organizativo, aquellos que ocurren entre individuos y entre unidades de trabajo tienden a prevalecer en las organizaciones modernas y son los que requieren atención continua de la conducción. Si hay una persona que está regulando eso, en este caso el mediador, y sería o tendría que ser el gerente. Son características muy específicas. Y si tú eres gerente, pero todo el tiempo te gusta llevar el mando y no hay un común acuerdo, una escucha activa, aguas, hay que mejorar esos aspectos, porque todavía vas a generar más conflicto. Tú eres un ejemplo para los trabajadores, te ven como un ideal en la manera inconsciente. Y si tú generas un ambiente que no es propicio, ¿cómo vas a obtener buenos resultados? Piénsalo. Los líderes deben poder aceptar el conflicto como una parte inevitable de la vida empresarial, pues así como el proceso de cambio se convierte en algo dado en toda la industria, los conflictos que aparecen de manera inevitable también se convierten en una forma de vida en la mayoría de las compañías, pero no por necesario debe formar parte de la foto empresarial. Es responsabilidad del líder solventar los conflictos, de lo contrario habrá pérdida de empleados valiosos, la calidad de las decisiones empeorará, se instalará una baja motivación en el equipo y se dará la pérdida del tiempo gerencial. Ven, porque es importante que ustedes, si forman a varios trabajadores, no tengan ese tipo de errores. Para solucionarlo, cualquier responsable de equipo no debe hacer presunciones, sino preguntar a su equipo qué es lo que ocurre, qué está implicado, cómo sucede, cuándo sucede, dónde tiene lugar, por qué acontece así. Se le pregunta, ¿ok? Lo primero es preguntar, no se llega a echar culpas, porque con eso no vas a solucionar nada. Pregunta la razón, el por qué se sienten así. No empieces a culpar. Vamos a ver los pasos para la resolución de problemas. El primer paso para poder resolver un problema es identificar los problemas, ¿sí? Haciendo o realizando las preguntas anteriores a los trabajadores. Vamos a generar alternativas de solución. ¿Cómo se pueden generar? Realizando una lluvia de ideas en busca de la mejor estrategia con tu equipo de trabajo. Evaluar todas las soluciones, decidir cuál es la estrategia más efectiva para lograr el mejoramiento de la solución, pero tomas en cuenta todas las soluciones que se te están dando. Seleccionar la mejor solución, diseñar un método de intervención para programar las acciones en el proceso de mejoramiento. Ya que tienes varias, bueno, ahora sí, selecciono la más adecuada. Implemento la solución, hago el uso de la solución, pero la voy desarrollando y voy observando qué resultados obtengo, porque si no es esa la solución, puedo cambiar la metodología para ver si la siguiente alternativa es funcional. Por eso se dan varias. Evaluar los resultados, evaluar el logro, el cambio de comportamiento organizacional y mejoramiento de la calidad. Una vez que ya la llevé a cabo, sigo monitoreando y empiezo a evaluar si esa es la más adecuada, y si no, empiezo a modificarla. Recordemos que todo este tipo de resolución de conflictos se va a dar de acuerdo a cómo nos vaya dando respuesta el trabajador. Si nos está dando una respuesta positiva,
bueno, puedes seguir con esa estrategia, pero si tienes que cambiarla, la tienes que cambiar. Por eso es importante que tengamos varias estrategias y varios planes, plan A, B, C, D, todos los tipos de planes, para que si no funciona uno, podamos integrar el otro. Por eso, ¿cómo se genera? Con la opinión de todo tu equipo de trabajo y llegando a un común acuerdo, no cerrándote y haciendo nada más lo que tú piensas que está bien, porque si los demás no se sienten escuchados, aunque a lo mejor tu idea sea positiva, no la van a tomar positiva porque no los estás incluyendo. Al momento de no incluirlos, ellos tampoco te van a incluir. Practica con el ejemplo. Bueno, chicos, eso es todo por la sesión del día de hoy. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente sesión.